Buenos días. Para la pregunta uno de lo que es la práctica uno, se nos pide lo que es explicar acerca de lo que es sobreescritura y sobrecarga de métodos. Eh, Básicamente, en sobrecarga se puede definir lo que es bueno, podemos verlo a través de lo que es constructores. Por ejemplo, si yo tengo un constructor persona de una clase persona, donde por defecto eh, el constructor base no tiene parámetros, no tiene atributos, se define por default. Pero a su vez yo puedo crear lo que es otra clase persona del mismo tipo, bueno, con el mismo nombre, pero esta vez asignándole parámetros, ¿no? Por ejemplo, le podría agregarle un string nombre y un int edad. Dicho esto, puedo inicializarlo, ¿no? This nombre, previamente definido los atributos, perdón, a ver, así, y igual para edad, ¿no? Entonces sobrecarga se puede definir como llamar el método varias veces con diferentes parámetros. ¿Cuál es la diferencia con sobreescritura? En el caso de sobreescritura, eh, se puede observar cuando se tiene una herencia por diferentes clases. Digámosle que existe una clase héroes, la cual se divide, tiene una clase hija, la clase padre se llama héroes y la clase hija podría ser eh, dividida en lo que son peros de, se le llama melee a los que son de corta distancia y los de rango, ¿no? Entonces básicamente en héroes se podría tener lo que es un método que se llame sonido, un método que se llame sonido y que se defina por default, ¿no? Pero esa clase sonido puede ser definida con el mismo nombre en la clase hija, ¿no? Podría definir una clase, se crea los métodos para las clases para las clases hijas y dependiendo de cada uno puede emitir puede devolver diferentes resultados, ¿no? Dependiendo de en cuál de las clases hijas se encuentre. Cabe mencionar que a diferencia de la sobrecarga, en sobrecarga o sea, se podría llamar dentro de la misma clase el mismo nombre pero con diferentes parámetros, mientras que en sobreescritura es el mismo nombre de la clase pero tiene que tener la misma cantidad de parámetros. Entonces acá en sonido, por ejemplo, puede devolver este método podría retornar, no sé, un texto, ¿no? Que podemos representarle como un sonido distinto, ¿no? Sonido uno y acá un sonido 2. Básicamente esas son las diferencias entre sobrecarga y sobreescritura. Respecto a la 1.2 nos piden lo que es explicar lo que es la palabra super respecto a invocar a constructores o métodos de la clase o métodos de la clase padre desde una clase hija. Bueno, básicamente podríamos observar lo que es eh, el ejemplo de la segunda parte de la práctica uno, que es sobre mochilero persona, ¿no? Podríamos definir una clase para explicar esto, cómo invocar un constructor de la clase padre usando super. Básicamente, una vez definida en el caso de una clase persona, tengamos constructor persona por defecto.
O podemos tener un constructor persona con parámetros, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo anterior. Y con atributos. Perfecto. Entonces, dentro de la clase mochilero, esta es la clase persona, y en la clase mochilero tenemos también sus constructores, ¿no? Mochilero. Y por ejemplo, en este caso le pasamos parámetros, ¿no? País de residencia y por ejemplo años viajando, ¿no? Y años viajando. Digamos un ejemplo así, ¿no? No es exactamente el mismo de la PC2, pero esto es algo parecido. En la cual este constructor va a querer, bueno, se extiende, debe quedar claro de que estas clases se extienden de la clase padre, ¿no? Entonces extend personas y dentro del constructor, me faltaba agregar, aquí no acaba, se tienen que añadir los parámetros de lo que son los atributos de la clase persona, ¿no? Que son nombre y edad. String, nombre y int, edad. Entonces, para poder acceder a lo que es al constructor de la persona, se debe definir lo que es el término super y se deben añadir los parámetros correspondientes al constructor definido previamente, ¿no? Que son nombre y edad. Luego se inicializan los demás parámetros que se asignó, que son país de residencia y años viajando. País de residencia y años viajando. Entonces, básicamente, este es invocación a través del término super a lo que es una clase heredada, ¿no? En este caso la clase persona. En esta parte también nos indican de que debemos explicar lo que es cómo invocar un método de la clase padre usando super. Es básicamente casi lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un método en mochilero, bueno, inicialmente tenemos un método lo que es imprimir, ¿no? Por ejemplo, un método toString, un método un string toString, el cual se define por los siguientes métodos, ¿no? Para poder imprimir, bueno, cabe mencionar de que acá se les coloca public, ¿no? Se trata de omitir para ir directamente a lo que es el ejemplo. En el caso de public toString, string, bueno, se devuelve lo que es una forma de imprimir, ¿no? En este caso podría ser directamente la variable, ¿no? Por así decirlo, nombre plus más la variable nombre. Acá hay puntos más edad más edad, exacto. Entonces nosotros tenemos en nuestra clase persona, todo esto es de la clase persona, tenemos lo que es el constructor y lo que es el método toString, string to string, ¿no? La cual recibe la cual simplemente lo que está haciendo es imprimir los nombres y las edades. Ahora, si nosotros queremos en la clase mochilero, podemos definir un método tal cual string toString, pero ya sabemos que estamos extendiendo lo de la clase persona. Entonces simplemente lo que se hace es agregar el término super punto toString, que va a referenciar a la clase
al método de la clase padre. Y esto se añade con los atributos ya de la cadena que tú quieres imprimir. En este caso, los atributos nuevos de mochilero, ¿no? Que son años viajando, y lo que es le da país de residencia, ¿no? País de residencia. Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo invocar desde los métodos, desde el método de la clase hija, utilizando el término super, que invoca lo que es el método de la clase padre toString, ¿no? Y de esta forma se está haciendo un uso de lo que es este término super para poder utilizar métodos heredados de una clase padre, ¿no? Bueno, mi letra no es tan buena, pero he tratado más o menos de ejemplificar lo que son cada uno de estos casos. Las culpas del caso por la demora, profesor. Hubo un pequeño problema con el tema de los tiempos. Sí, es un poco que estoy tratando de controlar y me toma mucho apoyo, ¿no? Poder seguir avanzando en este curso y nada, listo, muchas gracias.